es algo importante lo que voy a comenzar a ministrar, porque voy a hablar del reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Ahora, yo declaré que toda persona necesita entender de esto, porque toda persona, más allá que no entienda o que no crea o que no se acerque a entender del reino de Dios, siempre las personas van a estar bajo una influencia, van a estar bajo un mando y van a estar bajo un control. Hay personas que hoy están bajo influencias, donde las influencias controlan, gobiernan y dominan sus vidas, muevan sus manos. Hay personas que tienen diferentes tipos de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen diferentes tipos de influencia en su vida y tienen diferentes tipos de influencia para comenzar a ser en lo que ellos son. Entonces, más allá de las personas que crean o no crean, o piensen o no piensen que hay un reino de Dios, amén, las personas siempre van a estar bajo un gobierno, bajo un patrón. Y hay personas que están bajo gobiernos justamente de maldad. Hay personas que están bajo gobiernos de maldiciones económicas, físicas, materiales. Muevan sus manos y las personas tratan de salir de ellas, pero no pueden, porque hay un gobierno que es superior a toda persona. Diga conmigo, el gobierno es superior a la persona, porque el gobierno está establecido para gobernar y controlar a las personas. ¿Me dicen amén? Entonces, aunque no sepan, hay un reino de tinieblas, hay un reino de oscuridad, hay un reino de maldición, hay un reino de enfermedad. Pero hoy quiero hablarte y enseñarte sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios vino para descreditar el reino de las tinieblas. Vino para quitarle el gobierno y el derecho sobre las personas, a la enfermedad, a la muerte, a la pobreza, a la destrucción. Y vino para establecer un reino sobre el hombre de paz, de justicia, de amor, de bendición y de salud en el nombre de Jesús. Dígame, amén. Entonces hoy quiero hablarte de lo que es el gobierno de Dios y cómo nosotros necesitamos ese gobierno, necesitamos ese reino que venga a nuestras vidas, que venga a nosotros, que ese reino pueda estar entre nosotros y ser incorporado en nuestro mundo, ser incorporado en nuestras vidas, ser incorporado en nuestra casa, ser incorporado en nuestra familia. Diga conmigo, tiene que venir el reino de Dios a nuestras vidas. Hay una iglesia que está ocupada, oh Dios mío. Ven. Entonces, vamos a empezar como justamente como una base, amén, en Marcos 1, verso 14 o 15 creo que lo dice. Quiero que presten atención porque vamos a entrar en una profundidad para que esta palabra trate con nosotros y esta palabra los dimensione para que nosotros alcancemos el nivel espiritual para poder estar en el reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces miren qué importante es esto, porque en este lugar inicia lo que es el ministerio, ¿sí?, de Jesús. Inicia el ministerio del Mesías, inicia el ministerio de aquel ungido por Dios para venir a la humanidad como Salvador, como libertador, como sanador y como justamente aquel Mesías que iba a bendecir y iba a prosperar a los que en él iban a creer. Entonces vamos de vuelta. Empezaba y iniciaba el ministerio, amén, del Mesías, el Hijo del Dios Todopoderoso. Ahora, lo que Jesús vino, amén, en ese principio
manifestar y hablar y a revelar sobre lo que es el reino de Dios. Entonces esto es importante porque van a haber cosas que van a comenzar en nosotros o que van a iniciar en nosotros cuando nosotros entendamos y hagamos de contacto con la dimensión de lo que es el reino. Amén. Jesús dijo en este lugar, en el verso 15, dice, aleluya, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de qué? Háblelo fuerte. ¿Y el reino de qué? Se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ahora miren qué poderoso. Se han cumplido los tiempos, se entiende, han finalizado las etapas donde el hombre se separó de Dios, donde el hombre se independizó de Dios y donde el hombre en consecuencia de todas esas cosas comenzó a desviarse, a caer, a tropezar, a enfermar y a morir. Pero Jesús dijo que el tiempo se había cumplido. Ya no es tiempo que el hombre entre en caminos de muerte, que el hombre justamente falle en lo que él es. Era el tiempo de que justamente esa etapa finalice, porque iba a comenzar la etapa del reino de Dios con el hombre y del reino de Dios hacia el hombre en el nombre de Jesús. Diga conmigo amén. Entonces hoy le quiero hablar acerca del reino de Dios y marcarle primero, ¿qué es el reino de Dios? Segundo, ¿dónde opera el reino de Dios? Y tercero, ¿cómo opera el reino de Dios? ¿Están interesados en la iglesia? 4 personas interesadas, bien, por los que se interesan, amén. Entonces vamos a Lucas 17, versos 20 y 21, vamos a leerlo, y dice de esta manera, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús no le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dígalo fuerte, no vendrá con advertencia. Una vez más, porque sobre esto vamos a trabajar. No vendrá con advertencia. Vamos. Ni dirán, digan, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en. A ver, vamos de vuelta. Porque el reino de Dios está en mí, el reino de Dios está en mí. A ver, el reino de Dios está en vosotros. Ahora miren qué importante es esto. La palabra advertencia, y dice, no vendrá por advertencia. ¿Qué quiere decir la palabra advertencia? Quiere decir que no será detectado natural o físicamente. Amén. Entonces cuando hablamos del reino de Dios, nosotros tenemos que saber que el reino de Dios no va a ser algo visible, algo que nosotros podamos ver o capturar a través de nuestros sentidos naturales o físicos. No es que yo voy a ver el reino de Dios naturalmente o físicamente. Me dicen amén a esto. Entonces digamos, no vendrá con advertencia, no vendrá, ¿se entiende? De esa manera a nuestros sentidos naturales. No vamos a estar realmente nosotros, amén, en la dimensión que nosotros naturalmente podamos ver o entender lo que es el reino de Dios. Me dicen amén a esto. Entonces miren esto, también quiere decir la palabra advertencia, evidencia oculta. Diga conmigo, evidencia oculta. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que este reino, diga, este reino, aleluya, no es físico. Diga conmigo, no es físico.
físico, no es un edificio. ¿Me dicen amén? Yo muchas veces, cuando me hablaban del reino de Dios, yo me imaginaba un castillo, me imaginaba como un palacio, bueno, es humano, ¿se entiende? Pero diga conmigo, el reino de Dios no es físico. No se trata de un edificio, no es que nosotros digamos, bueno, en ese lugar está, en esa instalación está el reino de Dios. Amén. Diga conmigo, no es tangible. Dígalo fuerte, no es tangible. Amén, no es visible y no es natural. El reino de Dios, diga conmigo, es espiritual. Entonces, si el reino de Dios se ha acercado, si el reino de Dios vino hacia nuestras vidas, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué nosotros no lo vemos? Porque justamente el reino de Dios no se puede ver natural, no se puede ver físico. Por eso nosotros estamos tratando de poder meter a toda la iglesia a la dimensión del Espíritu. Porque cuando entramos en la dimensión del Espíritu, nosotros podemos tener acceso a las cosas que no son visibles, a las cosas que no son naturales, a las cosas que no son materiales. Ahora, si en nuestras vidas no está la dimensión espiritual o no está la dimensión del Espíritu en nosotros, por más que tengamos ojos, por más que tengamos oídos, por más que podamos tocar, amén, tener tacto, no vamos a poder realmente, aleluya, encontrar, no vamos a poder hallar, no vamos a poder tomar todo lo que es el reino de Dios. Entonces Jesús dijo, no, ustedes no van a poder alertarlo, no es que ustedes lo van a ver y van a decir, el reino de Dios está cerca mío, o el reino de Dios ha descendido hacia mi vida, porque no lo podemos alertar, amén, porque no estamos en la dimensión donde nosotros podemos encontrar lo que es el reino o el gobierno de Dios. Estamos en una dimensión como persona, en nuestra humanidad, en una base natural. Casi todos los que estamos en la iglesia son personas naturales, son personas que les cuestan las cosas espirituales, no buscan las cosas espirituales, no se rinden a las cosas espirituales. ¿En qué buscan las personas? En las cosas físicas, en las cosas naturales. Están conectadas con todo lo que es lo terrenal y todo lo que es justamente lo material. Es como que no hay otra cosa que el hombre busca que no sea lo físico o que no sea lo natural. Por eso, aunque el reino de Dios pueda estar en esta mañana sobre ti, las personas están justamente prohibidas en el sentido de poder verlo o de poder escucharlo o de poder sentirlo. Por eso es importante entender que la iglesia tiene que ser un lugar, o la iglesia tiene que ser personas que en esta mañana vengan con un deseo espiritual, con un hambre espiritual, con una búsqueda espiritual, porque cuando buscamos nosotros lo espiritual, podemos tener acceso a lo sobrenatural de Dios en el nombre de Jesús. Dígame, amén. Aleluya, diga aleluya. Yo quiero que aplaudas en el Espíritu, que rompas con ese aplauso, que entres en esta mañana en una dimensión espiritual en tu vida. Dígame amén bien fuerte. Entonces diga conmigo, el reino de Dios no es tangible. El reino de Dios no se puede detectar. Amén, no se puede hallar, no se puede tocar, ¿sí? A través de los sentidos naturales. El reino de Dios, digan, no es tangible. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Anótelo, Mateo 6, verso 13. Quiero que entienda algo muy poderoso.
Mateo 6, verso 13. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y no nos metas en tentación. Diga de vuelta: mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces miren esto, por favor. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios sería su reino, su poder y su gloria. Entonces, cuando nosotros decimos que ha descendido el reino de los cielos, o que el reino de los cielos está entre nosotros, esta palabra se define. Diga conmigo reino, que ya vamos a tocar. Diga fuerte: reino. Amén. Que dice el reino, el poder y la gloria. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, o tenemos que entender o interpretar qué es el reino de Dios, pastor, es su reino, es su poder y es su gloria. Amén. ¿Qué quiere decir reino o su reino? Su reino quiere decir justamente su gobierno. Entonces, cuando Dios viene a establecer el reino de Dios, viene a establecer el gobierno de Él, el gobierno de lo sobrenatural sobre nosotros y en nosotros. Entonces, para que yo pueda entender que si yo estoy, diga, si yo estoy en el reino, o si yo estoy cerca del reino, yo tengo que entender, amén, que sobre mi vida, no sobre la del vecino, comienza a venir un gobierno, amén, un gobierno donde yo comienzo a ser sometido y donde yo comienzo a rendirme para que yo pueda aceptar ese gobierno en mi vida. Muévame sus manos. Entonces, hoy podemos ver que hay muchas personas que están en la iglesia, que se congregan en la iglesia, que sirven en algún lugar de la iglesia, pero no están sometidos al gobierno de Dios. Dios no tiene el control, Dios no tiene el mando, Dios como que no tiene la autoridad sobre nosotros. Amén. Por eso el reino de Dios, aunque esté cerca, aunque venga a favorecerte, aunque venga a desatarte, aunque venga a bendecirte, aunque venga a sanarte, aunque venga a prosperarte, el reino no puede hacerlo, porque para que Él pueda ser revelado, tú tienes que participar y tú tienes que estar en ese gobierno. Amén. En ese gobierno. Entonces nosotros tenemos que saber que para que el reino de Dios venga a nuestra vida, nosotros tenemos que aceptarlo, nosotros tenemos que tomarlo, nosotros tenemos que inclinarnos y comenzar a entrar en una sumisión para que ese reino sea en nosotros y sobre nosotros. Amén. Entonces, el reino de Dios quiere decir el gobierno de Dios. El poder de Dios habla de la habilidad de Dios. Amén. Cómo Dios se establece, cómo Dios hace, cómo Dios rompe, cómo Dios opera. Véame sus manos. Hay un gobierno establecido en lo natural y hay una ley física que usted para sembrar tiene que cosechar. Perdón, usted para cosechar tiene que ¿qué? Amén. Entonces, digamos, usted bajo este gobierno natural, aleluya, usted tiene que sembrar y luego cosechar. En la ley natural o en el gobierno natural físico, si usted no tiene semilla,
usted no va a tener justamente prosperidad, usted no va a tener cosecha. Muévame su mano, porque usted está condicionado que si usted tiene semilla, usted puede producir o reproducir, pero si no tiene semilla, usted no tiene, aleluya, capacidad de poder generar o de poder producir. Pero cuando Dios viene en ese reino, viene con poder, dígalo fuerte. Viene con poder. Y el poder de Dios es la habilidad de Dios para hacer cosas sobrenaturales, para hacer cosas sobrenaturales, porque la Biblia dice que Dios recoge donde no siembra. Entonces, ¿cómo puede haber una cosecha sin que haya algo que fue depositado? Aunque la ley física es así, pero la ley sobrenatural es más allá de los recursos y de las acciones naturales que Dios tiene. Entonces, cuando viene el reino de Dios, viene para desacreditar el reino de las tinieblas o el reino de las maldiciones. Entonces tú no podías hacer porque no tenías, pero Dios en ese reino hace, porque Él es la fuente de toda existencia y Él es un Dios que existe por sí mismo. Dios no necesita recursos. Él tiene recursos hasta que le sobre y le abunde. Dios no necesita. Dios creó el recurso no para Él. Dios creó el recurso para nosotros. Entonces, cuando Dios, que es tu fuente eterna, que es tu fuente de vida, creó un recurso, no lo creó para Él, sino para nosotros. Porque cuando su reino viene, Él te promete que aunque tú estés en un desierto, ese desierto va a florecer, va a haber actividad, va a haber producción, va a haber mover, va a haber fluido, va a haber vida, va a haber abundancia. ¿Lo toman? Amén. Entonces digamos, es su habilidad. Amén. Entonces cuando Él viene, viene su reino, viene su gobierno. Aleluya. Viene su gobierno. Dije que viene su gobierno. Amén. Y cuando viene su gobierno, ya no es el hombre, es Dios a través del hombre. Aleluya. Moviendo al hombre en una habilidad del Espíritu, en una justamente sagacidad espiritual, en una eficacia. No. Póngame cara de eficacia en esta mañana, en una cara, en un rostro, amén, donde las personas, aleluya, son movidas por justamente la habilidad divina. La habilidad divina. La habilidad divina. Pero esto no es un chiste. Esto es una revelación. Esto es algo que tú no conoces. Es algo que a ti no te entra en la mente. Porque la Biblia dice que las personas naturales no pueden entender, amén, las cosas espirituales y le parecen locura. ¿Cómo yo, no teniendo recursos, voy a crecer, voy a ser próspero, voy a ser rico? ¿Saben por qué? Porque el reino de los cielos está contigo. Porque el reino de Dios viene para empoderarte. Él viene para levantarte. Él viene para hacer tu provisión. Él es tu recurso. La Biblia dice que Él es nuestro recurso. Entonces, no podemos nosotros movernos con una gracia, con una unción, con un don especial, divino en nosotros, cuando el reino de Dios no está en nuestras vidas. Por eso el diablo no quiere que nosotros tengamos contactos con el reino de Dios, porque el diablo sabe que tú, aunque sepas, aunque has estudiado, aunque eres licenciado, dígame licenciado,
Gracias, muchas gracias. Váyame esos manos. Amén. Aunque eres doctor, aunque eres lo que eres, el diablo sabe que tú no tienes el gobierno para hacer, no tienes capacidad propia, porque el hombre ha perdido sus recursos, ha perdido su capacidad y ha sido reducido por el pecado, y el pecado entregó la autoridad que el hombre tenía para hacer las cosas en su vida. Amén. La Biblia dice que por causa del pecado el hombre quedó bajo esclavitud, y Satanás dice que el hombre le entregó toda la potestad en esta tierra y en este mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos que tienes ciencia, tienes estudio, tienes maestría, tienes salud, aunque tengas todo, no podés hacer nada, porque como dice justamente David, no es con las cosas físicas, sino son con las cosas espirituales. Entonces la iglesia tiene que entender que para encontrar la sobrenaturalidad tenemos que inclinarnos al reino de Dios, tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que pedir el reino de Dios. Lo tercero, diga lo tercero, es la gloria. Ahora, ¿qué quiere decir la gloria? La gloria quiere decir que cuando viene el reino de Dios, trae la atmósfera del cielo en nuestras vidas. A ver, vamos, miren, algunos tienen la atmósfera de no sé, amén. A ver, vamos de vuelta. Tienen atmósferas, amén. Entonces, cuando el reino de Dios viene la atmósfera del cielo, desciende el cielo, diga desciende el cielo. Quiero darte una revelación en esta mañana. ¿Cuántos la van a tomar? Hay personas que tratan, amén, de llevar la tierra hacia el cielo. Hay personas que quieren hacer justamente que la tierra tenga contacto con el cielo. Eso no es así. Yo quiero decirte que la tierra no fue diseñada para llegar al cielo. Quiero decirte que la tierra fue diseñada, sí, fue justamente creada para que el cielo descienda sobre ella, para que el cielo venga sobre ella. Diga, para que el cielo venga sobre ella. Mateo 6, verso 9, verso 10, por ahí. ¿Cuántos me van a tomar en esta mañana? Dice la Biblia de esta manera, vamos chicos, rápido. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás donde estás, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino, diga venga tu reino. Entonces nosotros no podemos tratar de que las cosas, las atmósferas cambien, los ambientes cambien, amén, y tratar de llevar a esta tierra al cielo. No. Nosotros tenemos que traer el cielo a la tierra. Si queremos ver una transformación en este mundo, traigamos el cielo. No. Hay gente que no trae nada. Traigamos el cielo a la tierra. Jesús dijo que podemos traer el cielo a la tierra. Él trajo el cielo a la tierra. Dice, venga tu reino. ¿Qué dice? Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando tú quieres cambiar atmósferas físicas, atmósferas terrenales, donde hay hambre, donde hay muerte, donde hay enfermedad, donde hay justamente aflicción, donde hay cautividad, no trates de que ese lugar sea libre llegando al cielo, porque nunca lo va a hacer. Tú tienes que entender, ahora vamos a entrar, que tú puedes justamente traer el cielo, porque el reino de Dios no lo vas a encontrar ahí, no lo vas a encontrar allá, para que tú vayas como antes al brujo, para que te sane, para que te libere, para que te haga cualquier cosa. Tú no vas a ir a un lugar, tú vas a entender que el reino de los cielos no está afuera, el reino de los cielos está dentro, está aquí. El reino de los cielos ha sido descendido, ha sido justamente diseñado para estar en ti, para operar en ti, para moverse. Aleluya, aleluya, aleluya. Dígame amén.
Cuando habla de la gloria, habla de la atmósfera del cielo. Yo que hay gente con cara de atmósfera del cielo, mira. Mira cómo está el cielo, está nublado el cielo. Muevan las manos en las nubes. Amén, ¿cómo está el cielo nublado? Amén, se viene una tormenta, está como negro el cielo oscurecido, va a caer granizo. Aleluya. Amén. No cuando entramos en un lugar y vemos, ay, el ámbito, diga conmigo el ambiente, el ámbito, ambiente. Y entramos y nos encontramos. ¿Sabe que cuando usted entra en la dimensión del hombre, sea su casa, sea su trabajo, sea su habitación, digamos, sea. Usted no encuentra primero el hombre, encuentra su alma. Entonces usted abre la puerta y es como que, oh, qué mala onda. Qué mala onda. Wow. Usted encuentra, a ver, la atmósfera de los matrimonios. Y abre la puerta, amén. Y sobrenaturalmente la puerta está bien. Pero sobrenaturalmente hace. ¿Qué quiere decir? Que no hablan nunca los matrimonios, son más fríos que la misma nieve. A ver, ¿cómo hacen personas? ¿Cuántos tienen televisión en su habitación? ¿Ustedes tienen? ¿Tienen? ¿Sí? ¿Pero la pagan o no? Ahora, imagínense personas en su habitación sin tele, ¿no? Y se acuesta el hombre y la mujer acá, y están así. Y encuentra esa pobre. No hay nada en la casa. Es todo gris, vacío. Amén. Muévame su mano. Porque primero se encuentra la atmósfera, porque la atmósfera acondiciona la vida, acondiciona el hogar, acondiciona los hijos, acondiciona la salud, acondiciona la bendición, la prosperidad. Entonces hay gente como que tiene mala onda, ¿vio? A ver, la gente del cielo hace algo que no le gusta, amén, y se manifiesta el diablo. Bueno, se manifiesta el diablo, amén, porque son atmósferas de odio, de enojo, de resentimiento, de molestia, esas no son gente del reino. Amén. La gente del reino tiene la atmósfera del cielo. No están así. Cuando yo le hablo que usted es así, no es que usted es así. El diablo te ha condicionado para que estés acá en la presencia de Dios. Imagínense, a ver, pónganse de pie. Se vuelven a casar, pónganse así para que los vean. Imagínense, Enrique ahí en el altar está. A ver, ponga cara de algo. A ver, denle un beso así. Vamos, Dios mío, salí. Amén. Y tienes que tener atmósfera del cielo. En la atmósfera del cielo está la plenitud. En la atmósfera del cielo está la fuerza. En la atmósfera del cielo está la vida. En la atmósfera del cielo hay libertad, hay bendición, hay prosperidad. ¡Dígame amén! ¡Aleluya! Amén a esto. Anota en forma de pregunta. ¿Dónde opera el reino de Dios? Lucas 17, verso 21. El reino de Dios opera en nosotros. Amén. Si el reino de Dios no llega a nuestras vidas y no tiene acceso a nuestras vidas, el reino de Dios nunca será establecido en tu vida, en alrededor, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu finanza. Nunca será manifiesto el poder sobrenatural de Dios. Amén. Jesús lo dijo, que lo dijo. Amén. Ni dirán Eloquí o Elo allí, porque he aquí el reino de Dios está en nosotros. Entonces digamos, el reino de Dios opera en nosotros. Ahora, cuando hablamos en nosotros, hablaríamos justamente de lo que es el diseño
¿sí? Y la estructura de la fe en Cristo Jesús. Pero más allá que ustedes están y estamos en este lugar, tal vez el reino de Dios opera en mí y no en usted. Amén. 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 Entonces, digamos, cuando dicen nosotros, habla del diseño y la estructura de la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo como ministro, usted como creyente, usted como un miembro, viene en la dimensión de la fe, usted primeramente va a encontrar el reino. Amén. Y el reino de Dios opera en nosotros. Ahora, si el reino de Dios no tiene lugar en nosotros, no va a operar el reino de Dios en nosotros. Va a seguir operando el reino de las tinieblas. Va a seguir operando el reino de los vicios, el reino justamente de la carne, del adulterio, de la lascivia, de la fornicación, muévame su mano. Va a seguir gobernando el reino de la enfermedad, el reino de la pérdida, el reino de la pobreza. Hay personas que trabajan más que yo. Digamos, trabajan porque yo. Amén. Y como una persona que no trabaja prospera más que aquel que trabaja 48 horas en el día. Bueno, en su mano. Amén. Porque cuando tú no recibes el reino de Dios, la pobreza no sale, la escasez no sale, no se cambia la mesada, sigue la misma cortina con el hilito y la cortina, medio que está ahí para lavarla ya. Les recuerdo que hay que lavarla. Amén. Entonces ya no viene, sí, la mesada Johnson, sigue la mesada de la abuela, la cortina. Amén. ¿Por qué? Porque aunque trabajes, hay una maldición. Amén. Y la maldición es un gobierno satánico, un gobierno que el hombre cayó por perder el gobierno de Dios en su vida. Entonces, para que nosotros hoy podamos ser efectivos, en mí tiene que operar el reino de Dios, pero también en ella, pero también en él, pero también en ella, en usted, en cada uno de nosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces anoten por favor, el reino de Dios es el gobierno de Dios que influencia, dije que influencia con su voluntad. Amén. Entonces miren qué tremendo es esto. Cuando una persona entra en el reino de Dios, ya no está bajo las influencias del mundo, ya no va bajo las corrientes de este mundo. ¿Es importante el dinero? Sí. Diga conmigo, sí. Sí. ¿No es importante el dinero? ¿Usted tiene algo de dinero? Para que lo siente, porque para usted no es importante. ¿Es importante el dinero o no? Sí. Bueno, entonces no me haga como que para el dinero no importa. ¿Es importante el dinero? Sí. Amén. Pero cuando nosotros estamos en el reino de Dios, ya el dinero no es más importante. Amén. 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 Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el dinero o todo el tesoro de este mundo y perder su alma? A ver, vamos. Amén. Entonces ya el dinero para nosotros no es principal, porque en el reino de Dios, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que sería su ley espiritual, y las demás cosas. Amén. Y en esas cosas entra la economía, la prosperidad, el negocio, el comercio, el avance, el crecimiento material. Vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser lo principal, va a ser justamente la consecuencia de los principios espirituales. No, estoy hablando del reino. Amén. Va a ser la consecuencia de los principios espirituales. Porque aunque tú trabajas, ¿dónde está la prosperidad? Aunque tú haces doble turno, trabajas toda la semana, tu esposo se levanta a las 6 de la mañana, sale a las 4 de la mañana, ¿y qué pasa? Amén. A ver, vamos a entrar en esa visión. Amén. ¿Cuántos
horas trabaja, cuántos días a la semana trabaja. Bueno, a ver, manifiesten. Amén. Entonces, digamos, el dinero no pasa a ser lo principal. No es lo importante, tal vez será lo urgente, pero no lo importante. Y hay una diferencia entre lo importante y lo urgente. Lo urgente, se entiende, tenemos que saber que tal vez los fideos se están pegando. Amén, se entiende, pero lo importante tal vez que nosotros desatendimos esa urgencia para atender algo de vida o algo para vida. Amén. Así que aunque los fideos se estén pegando, dijo el gallego, déjalo que se mate. Bueno, es humano. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿se entiende? Que ya no estamos en las corrientes. No. Amén. A ver. Encontramos a Dios. Amén. Y dejamos a ese Dios por las corrientes de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Las riquezas, los afanes, las riquezas engañosas de este mundo. ¿Qué dice la Biblia? Las riquezas engañosas de este mundo. Entonces nosotros somos arrastrados por una corriente natural, por una ley natural. Amén. Por principios naturales. Amén. Pero cuando estamos en el reino de Dios, ya no hay principios naturales que lideren nuestras vidas, sino lideran nuestros principios espirituales y eternos. ¿Qué quieres tú hoy? ¿Qué anhelas tú hoy? Porque lo que tú quieres, anhelas y deseas, eso quiere decir que bajo esa influencia estás. Amén. Amén a esto. Amén. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Yo quiero un auto, pastor. ¿Por qué no buscas que te amen de verdad? Que encuentres el amor verdadero y no el auto correcto de tu vida. Amén. Entonces nosotros estamos en esos principios. Yo estoy con ella, no por lo que ella me da, no por la camioneta que me regale. Estoy con ella porque hay un principio sobrenatural donde existe la ley del propósito y de la unidad de espíritu. Amén. La persona que te pide, no se lo des, porque eso es su interés, eso es su principio, eso es su valor por el cual está con uno. Amén. La persona tiene que vivir en plenitud, feliz, queriéndote, amén, cuando tú no le das nada. Porque lo que tú le vas a dar va a ser una añadidura de lo que tú recibiste de Dios y tú vas a compartir esa bendición con los demás. ¿Saben que cuando yo me casé con la pastora me compró el traje, de verdad? La pastora pagó el todo. Yo justamente estaba en quiebra en ese momento. Me pagó todo. La cena, el lugar, el traje, los zapatos. Vamos en sus manos. Amén a esto. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, a través de esto, Dios nos ha bendecido. Dios me ha levantado. Dios me ha prosperado. Y es mi bendición y su bendición. Yo jamás le daría una chequera a mi novia, pero sí a mi esposa. Jamás le daría. Una vez a un amigo mío le dije, no le compres tele a tu novia, porque después que va a ver la tele no vas a ser bueno. Y me dice, le tengo que comprar una tele y una cama porque... No, Dios, no. Y a la novia se comparte una cena, se comparte un regalito para el cumpleaños, una rosa, algo, una remerita. Que diga níquel. Azul con letras blancas grandes de la saladita. Pero si tú la llevas al shopping, le das lo mejor, me caso con este. Amén, claro. Porque son corrientes, porque son gobiernos,
Porque Satanás gobierna de esa manera y lleva a hogares sin esencia, sin sustancia, sin amor, sin fidelidad de esa manera. Pero cuando el reino de Dios viene, el reino de Dios justamente rompe el gobierno del engaño, de la mentira. Algunos se me están manifestando, Dios mío. Amén a esto. Yo te aseguro, César, que tu hogar es de Dios. Porque no creo que Silvia se casó por tu billetera. Digo, ay, con este hombre me caso. Amén a esto. Amén a esto. Y nosotros tenemos que saber que el reino de Dios trae la influencia del cielo. Estamos bajo la influencia donde no entramos en tentación y somos liberados de todo mal espiritual. Dígame. Me dicen amén. Vamos de vuelta. Una vez más y ya cierro, seguro no termino el mensaje. Mateo 6:13. Miren qué tremendo que es esto. Y cuando ores, y cuando era de... A ver. Ay, Mateo 6:13. Ah, bueno, pues yo estoy mirando acá. Y no nos ahora, cuando el reino de Dios viene, amén, ese reino, ese gobierno, ese rey de reyes y señor de señores se va a establecer como tu Señor, y Él te va a liberar de todo gobierno, de todo control, de toda influencia, amén, que había sobre ti. Y ahora ya es ese reino, amén, que te libera, amén, y te saca de toda tentación. Entonces dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de él. ¿Por qué? Aunque tú no quieras entrar en tentación, Enrique Antonio Pérez, pero tuyo no es el reino. Tú estás bajo un reino, estás bajo un gobierno. Y para que tú no puedas entrar en la tentación del mundo. ¿Cuál tentación? Tal vez no son mujeres, pero sí avaricia, codicia. Amén. Aleluya. Estás bajo esa influencia, bajo ese mover. Me dicen amén. Amén. Pero cuando el reino de Dios viene, amén, ese reino los libra de toda tentación. Amén. Y los libra de todo mal. Digan, los libra de... Amén. El reino de Dios es el gobierno de Dios que influye con su voluntad, amén, su señorío, su dominio. Amén. Somos nosotros, escuchen esto. Ahora, lo leo de vuelta para que me entiendan. El reino de Dios es el gobierno de Dios que influye en su voluntad, en su señorío y en su dominio sobre nosotros. Diga, sobre nosotros. Ahora la palabra sobre nosotros quiere decir bajo influencias. En nosotros quiere decir control. Amén. Y a través de nosotros quiere decir dominio. Muévanme sus manos. Entonces, ese reino que es su influencia a través de su voluntad, su señorío y dominio, es sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. ¿Me dicen amén? Amén. Cuando hablamos de reino, ya estoy cerrando. Reino tiene que ver con poder. Diga conmigo, reino tiene que ver con poder. Entonces cada persona que justamente busca el reino de Dios va a hallar la dimensión de poder. Vamos a ser acreditados por ese reino, por ese poder. Vayan en sus manos. Amén. Reino tiene que ver con fuerza. Diga conmigo, tiene que ver con fuerza. Que no son fuerzas naturales, fuerzas físicas, son la fuerza de Dios o son fuerzas sobrenaturales de Dios en nosotros. Reino tiene que ver con dominio. Amén.
reino tiene que ver con autoridad, reino tiene que ver con riquezas. Amén. ¿Cuántos quieren el reino de Dios, por favor? Amén. Hay una ley espiritual, reino despoja reino. Entonces nosotros tenemos que saber que necesitamos entrar, recibir y operar en el reino de Dios. Amén. El poder de Dios tiene varios ámbitos, y ya voy cerrando. Amén. Escuchen esto. El ámbito en el ministerio se llama el poder de la unción. Diga conmigo, se llama el poder de la unción. Lucas 4, verso 18. Entonces nosotros como iglesia, nosotros como líderes, nosotros como ministerio, tenemos que saber, para entrar en el ámbito del reino, del poder y de la gloria de Dios, amén, necesitamos entender que yo como ministro no solamente necesito el estudio, la letra, amén, la teología, sino necesito justamente la consagración de Dios a través del Espíritu para que Él venga y me unja, me separe, me aparte, me habilite para que yo pueda operar como ministro. Entonces cada líder, cada persona, cada músico, cada servidor, cada predicador, cada hombre de casa de paz, mujer de casa de paz, el poder justamente ministerial se llama la unción. Diga conmigo, la unción. Ahora miren, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Amén. Diga conmigo, el ámbito del reino ministerial se llama unción. El poder de Dios en el ámbito del conocimiento se llama revelación. Entonces nosotros tenemos que entender, amén, que para que el reino de Dios opere en nosotros y nosotros podamos ser personas espirituales y sobrenaturales, tenemos que tener revelación. Amén. Aleluya. No sé si usted no quiere la revelación. Entonces diga conmigo Mateo 16, verso 17, vamos rápido. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces diga conmigo, en la dimensión o en el ámbito del conocimiento necesitamos revelación. Entonces Dios viene para darte revelación. Dios viene para mostrarte las cosas del reino. Dios viene para abrir tus ojos espirituales. Dios viene para darte justamente una sabiduría, una inteligencia, una mentalidad espiritual. Dígame amén. Amén. Escúchame. El poder de Dios en el ámbito de expulsar demonios se llama autoridad espiritual. Diga conmigo amén. Amén. Lucas 11, verso 20. Vamos rápido. Entonces, para que tú puedas echar fuera demonios, sí, de las personas, de los lugares, de las cosas, porque los demonios operan a través de cosas. Me dicen amén. De las personas, de los territorios, de las casas. Amén. Tú necesitas tener autoridad. ¿Qué dice pastora? Rápido. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Léalo de vuelta fuerte si usted lo anhela. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Entonces, si queremos expulsar demonios, si queremos romper operaciones, trabajos en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras casas, en contra de la familia, tenemos que tener autoridad. Amén. Lucas 9:1, vamos rápido. Diga conmigo, el reino de Dios viene para darnos autoridad. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Una vez más. Les dio poder y autoridad. Habiendo reunido, vamos. Habiendo reunido
a sus 12 discípulos. A ver, en esta mañana, habiendo reunido a mis discípulos, les doy poder y autoridad. Amén. Diga aleluya. Vamos, siga. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Diga sobre todo. Los demonios. Vamos, sobre todo. Los demonios. Entonces, ¿qué tiene una iglesia que recibe el reino de Dios? Tiene poder y tiene autoridad sobre todos los demonios. Todos los demonios. Sean grandes, sean pequeños, sean medianos, sean demonios de muerte, de enfermedad, de ruina, sean de brujería, de hechicería, de pobreza. Usted tiene la autoridad porque el reino de Dios opera a través de usted. El poder de Dios en el área de la economía se llama riquezas. Aleluya. Amén. Diga, se llama riqueza. Deuteronomio 8:18. Vamos. ¿Sabe? Le voy a dar un código. Diga conmigo, un pobre genera pobreza, Genera pobreza. pero un rico genera riqueza. Vamos. Un pobre genera pobreza, pero un rico genera riqueza. ¿Por qué dice eso es violento? No. Usted está bajo una influencia que no permite recibir el reino de Dios. Yo no veo un pobre en la esquina proyectando negocios, comercios, trabajo. Yo veo a los pobres en la esquina. Amén. Se entiende que se juntan y alimentan la pobreza, alimentan la ansiedad, alimentan el vicio, alimentan nada. Muevan sus manos. Amén. Pero cuando se juntan los ricos, amén, comienzan a proyectar, a hablar negocios, a hablar proyectos, a pensar ideas de prosperidad. Entonces diga conmigo, el pobre genera pobreza. Tú vives o tú quieres estar donde estás porque tú tienes un gobierno. Amén. Pero yo les aseguro que si yo estuviera bajo una chapa al lado de un arbusto, de un yuyo, y el reino de Dios desciende sobre mí, amén, yo voy a comenzar en ese poder a hacer riquezas. Hacer riquezas. ¿Dónde vivía ese hombre? Detrás de esa planta. ¿Y ahora dónde vive? En los mejores lugares. En casas que solamente los millonarios, piscina, esto, lo otro, ventanales grandes, gigantes, 2 vidrios, 3 vidrios. Muévanme su mano. Wow. Bueno, son gobiernos. Yo fui llamado hacia el reino. Fui llamado a ser enriquecido. Jesús se llevó mi pobreza y Él me dio sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Yo no estoy para quedarme pobre, yo estoy para vencer a la pobreza, porque el reino de Dios vino para enriquecerme, para prosperarme. Amén. Aleluya. La gente pobre busca tener a través de favores, amén, a través de amistades, a través de conexiones, pero el hombre rico, amén, no quiere prosperar a través de favores, amén, tampoco no es que no reciba favor, amén, es una añadidura al hombre humilde para recibir favores, pero no quedamos en los favores, quedamos en nuestra capacidad para superar, para generar, para probar. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer. Vamos. Dígalo, por favor. ¿Cuándo se van a levantar con autoridad?
La ley espiritual es la ley espiritual es, tú reaccionas y el cielo reacciona. Tú accionas y el cielo reacciona. Tú accionas y el cielo reacciona. Tú accionas y el cielo reacciona. Cuando el hombre accionó, el infierno reaccionó. Por eso Dios dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora seas tú maldito de la tierra. Con dolor comerás. Amén. Wow. Ponga cara de vida. Amén. Diga conmigo, yo acciono. Y el cielo reacciona. El cielo no va a reaccionar si yo no acciono. Porque el reino de Dios vino a la tierra y la tierra hoy comanda el cielo. Dije que la tierra hoy, ¿dónde está el comando? En la tierra. ¿Y cómo se llama el comando? Hombre. Entonces Dios ha puesto su comando para que el cielo opere sobre esta tierra. Para que lo que el hombre haga en la tierra, el cielo lo respalde. El cielo reaccione a favor de él. Diga conmigo, hay hombres, hay lugares, hay personas, amén, que van a ser añadidos, amén, a poder respaldarme. Pero no es el trabajo, no es la empresa, no es el negocio, no es la empresa E, la mina E, la otra E, la otra E. No es que bueno este hombre. A ver, jefecito. ¿Eh? No, jefecito. ¿Se entiende? ¿Sí? Escuchen esto. Es el reino de Dios. Que Él vino con poder. Para liberarte de la herencia de la pobreza. De tu legado espiritual de pobreza. Y Él te dice, yo me llevo ese legado. Amén. Porque ese legado no era para el hombre, fue establecido sobre el hombre por el gobierno de las tinieblas. Pero yo hoy vengo en mi gobierno para volver a acreditarte, para darte crédito, para decir que hay tierra para ti, hay propiedades para ti, hay negocios para ti, hay recursos para ti, hay finanzas, hay prosperidad, hay casa nueva, hay vehículos, hay para ti, porque el reino de Dios se ha acercado. Dígame amén a esto, por favor. Diga aleluya. Amén. Bendigo sus vidas. Declaro la palabra, el poder, la autoridad. Escuchen esto, por favor. Diga conmigo, el poder para hacer riqueza. El poder para la economía se llama poder de riqueza. Padre, dame el poder para hacer riqueza. Cuando usted ore y reclame, dígale, Padre, dame el poder para hacer riqueza. Dame el poder para descreditar a la pobreza, a la escasez, al desempleo, al hambre, a la necesidad, a la deuda. Yo creo que el reino de Dios está a favor tuyo. Y Él vino a operar en ti y a través de ti en el nombre de Jesús. Quiero cerrar con esto. El poder de Dios en el ámbito de tomar territorio se llama dominio. Escuchen esto, Génesis 1, verso 26, ya voy terminando, no me queda nada. Amén. Escuchen esto, presten atención a esto. Diga, se llama dominio. Amén. Escuchen, ¿cuántos quieren tomar su lugar? Primero tomar su lugar. ¿A dónde tengo que tomar mi lugar? Amén. Ya algunos están pensando en su casa, afuera, en un barrio. No. Tomar tu lugar quiere decir que tú el primer lugar que tienes que tomar es en ti. Es en ti. Es en ti. Tú tienes que tomar. Amén. Amén. Porque Dios a todo hombre y a toda mujer en el principio del Espíritu, amén, le dio poder de dominio. Amén. Poder de dominio. Miren. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Diga señoree.
máxima, que todas las cosas de este mundo, las que están, las que se mueven, las que se generan, las que se provocan, tienen que estar bajo tu poder y bajo tu dominio, bajo tu control. Amén. Amén. La palabra señorar quiere decir controlar, quiere decir dominar. Dígalo, dominar. Amén. La Biblia dice que Dios no le dio espíritu de cobardía, sino un espíritu de coraje o de valentía y de dominio propio. Diga, dominio propio. A mí no me llevan las influencias de las cosas. A mí no me llevan la influencia de lo que se mueve, de lo que está, de lo que se puede generar. Amén. Yo me voy conmigo. Amén. Tomo mi lugar en mi vida. Amén. Amén. Miren esto. No tengo 10 centavos. Amén. Pero yo no me veo pobre. Yo no me veo menos. Yo no me veo un tacho de basura. Amén. Tengo todas las riquezas del mundo, pero yo no me veo superior a nadie. Yo no me veo por encima de nadie. Yo soy un hombre más que opero bajo el poder sobrenatural de Dios. Punto. ¡Amén! ¡Amén! Amén. Saben que las cosas en el mundo cambian. Amén. Cuando tú te casaste, tu esposa era flaquita. Amén. No, era flaquita. No tenía arruga. No tenía cabellos blancos. Tenía toda la dentadura tal vez. No, pero en serio. Las cosas cambian. Engorda, se le cae el diente, se le arruina el pelo, se hace viejo, vieja. Amén. Y pasan otras personas. Pasan otras jóvenes. Con un cuerpo, con una cara, con dientes, con perfume, amén. Pero ubicarnos en nosotros es tener dominio propio sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Entonces no soy gobernado por los deseos, no soy gobernado por las pasiones, no soy gobernado por el Dios lujuria. Bueno, es un algunos se tienen que liberar en este lugar. Amén. Amén. Me resisto, porque el reino de Dios vino para acreditarme. Y aunque mi carne es débil, pero yo me fortalezco en el Espíritu. Amén. Y le digo, Señor, líbrame de toda tentación. No me metas en tentaciones y líbrame de este mal. Disipa, Señor amado, porque el Señor, mi deseo es para ti. Mi pasión es para ti. Diga conmigo, amén. Porque el reino de Dios tiene que ser buscado por nosotros y no desechado por nosotros. Escuchen esto. ¿Cuántos quieren que se le habilite la tierra? Para que la tierra se te entregue, se te dé, se te habilite, tú tienes que tener dominio. Amén. Cuando tú eres una persona que llegas al poder máximo de Dios, que es el dominio, porque el reino se trata de establecerse y dominar y controlar todo lo que está bajo de él. Dios te va a habilitar tierra. La tierra te va a reconocer. Escuchen esto. Caín perdió el derecho a la tierra. Amén. Amén. Perdió la identidad para ser reconocido en esta tierra. Amén. Dios tuvo que poner señal para que lo justamente reconozcan como el caído. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Pero esta tierra no lo iban a reconocer. Amén. Porque cayó una maldición sobre él. Tú quieres ser reconocido. El reino de Dios viene para levantarte. Viene para manifestarse. Y para que a través de ese reino tú seas reconocido en el que tú eres. Un hijo de Dios y una hija de Dios. Escuchen esto. Quiero darte una información más. Escuchen esto, por favor. No se distraigan. La distracción es un gobierno. Amén, que no procede del Espíritu. Escuchen esto.
quiero darte una noticia que va a romper algo en tu vida. Amén. Jesús en todo su tiempo de ministerio y en todos sus sermones, predicaciones y todo lo que él anunció, habló solamente 2 veces de la iglesia. Diga conmigo, 2 veces. Nosotros bíblicamente, cuando estudiamos lo que estudiamos, encontramos que la palabra iglesia sale en 2 lugares y no sale más. No, Jesús no habló de la iglesia, citó la iglesia 2 veces, pero Jesús predicó más de 148, 158 veces del reino de Dios. ¿Por qué no es importante la iglesia? Claro que sí, porque él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a través de la iglesia las puertas del Hades van a retroceder. Amén. Claro que es importante, pero una iglesia sin reino, una iglesia sin reino es una iglesia inconversa, es una iglesia esclava, es una iglesia llena de pecado, llena de iniquidad, llena de maldición. Una iglesia sin reino de Dios no hay sumisión. La gente son todas rebeldes. Amén. Son todos cobardes, no tienen pactos, dejan, abandonan, retroceden. Amén. Dame sus manos, Dios mío. Escuchen esto: la iglesia sin el reino no tiene autoridad sobre los demonios, y los demonios viven atormentando a la iglesia. Amén. Vienen los demonios para meterte falsos evangelios, falsas doctrinas, falsas maneras, falsas adoraciones, falsas formas. Por eso Jesús no habló tanto de la iglesia, habló más del reino de Dios. Aún mismo, Hechos 1, verso 1 y 3, por favor, y ya oro. Miren esto es tremendo y es poderoso. Y con la iglesia no va a cambiar tu vida. La iglesia va a ser un lugar donde vas a ser ministrado, tratado, donde vas a ser informado, donde vas a ser abrigado y abrazado por Dios. Pero lo que va a cambiar tu vida va a ser el reino de Dios. Porque tú lo tienes que aceptar. Descredita al diablo. Descredita al diablo. Cuando el diablo te quiere llenar, el reino de Dios vino para darte autoridad y dominio, para que tú renuncies a la propuesta y tú sigas a través de la fe a ese Dios que viene para darte vida y prosperidad. Amén. Vamos, pastora. A quienes también, Escuchen esto. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. miren esto: después de la muerte Jesús resucitó, y dice la Biblia que se les apareció a sus discípulos. Vamos. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Era la iglesia de Jesús? Sí. ¿Vieron los milagros? Sí. ¿Vieron las sanidades? Sí. Pero estaban ajenas a las leyes, a las dimensiones y a las operaciones del reino de Dios. Quiero que puedan entender que Jesús en la cruz no terminó la obra, terminó una parte de la obra para redimirnos, para llevarnos a la condición, para recibir al Espíritu Santo, pero después de la resurrección Jesús tuvo que revelar los principios, las leyes y el orden del reino para la iglesia. Levánteme sus manos. Yo sé que usted es cristiano, yo sé que usted es una cristiana, yo sé que usted es un hombre de fe, amén, pero hoy viene el tiempo que Dios va a comenzar a establecer, a traer y